Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estamos de nuevo en otras de las conversaciones de Radiodeca. Hoy estamos muy felices de recibir a Francisco Alberto Martínez Becerra. Muchas gracias, Francisco, por aceptar hablar hoy con nosotros y contarnos sobre tu vida, tu trabajo y la Fundación Toques de Vida. Bienvenido. No, muchas gracias. El principal agradecimiento es de mi parte hacia ustedes. Realmente en ustedes he encontrado ese apoyo y también esos ejemplos de que muchas cosas buenas que están sucediendo en todo el mundo. Entonces, qué bueno tener sinergia con personas del otro lado del mar, como decimos nosotros, del otro lado del mundo. Pues es recíproco porque, bueno, queremos que las redes de Radiodeca sean lo más amplias posible y lleguen a muchas partes. Ahora, si me permites, me gustaría hacer una presentación breve tuya para Claro. quienes no te conozcan y bueno, ahí comenzaremos después la conversación. Entonces, voy a hablar de ti en tercera persona. Francisco es un apasionado docente y gestor social de la Fundación Toques de Vida, una entidad sin ánimos de lucro dedicada al desarrollo integral y sostenible de las comunidades rurales en la zona sur de Fredonia. Con 40 años, Francisco es un soñador incansable y defensor de la paz, convencido de la unidad y la armonía pueden transformar el mundo. Inspirado en la memoria de su padre y la herencia musical de su madre, vive la música como un legado profundo que habla del alma de su tierra. A su lado, su esposa y sus 3 hijas le inspiran con con su amor y valentía, acompañándolo en su misión de construir un futuro mejor para todos. A mí me llama mucho la atención cuando leo tu biografía, la importancia que le das a la familia, o sea, a la familia de hecho, a la familia de derecho, pero también a la familia de hecho. Creo que se puede encontrar como una especie de hilo rojo o una unidad entre tu ascendencia y y tu descendencia. Al mismo tiempo, o sea, que se unen en esta vida que estás Claro. construyendo ahora. O sea, ¿quieres hablarme de la importancia que tiene la familia en tu vida y en la labor que realizas? Claro que sí. Creo que gran parte de lo que soy y he sido durante estos 40 años lo debo directamente a la forma como mi familia me educó. Vengo de un padre que fue un líder social, vengo de un padre que trabajó incansablemente desde los distintos campos ocupacionales donde se encontró por lograr lo que es la equidad y la igualdad minimizando lo que son las distintas brechas sociales de los territorios. Y de una madre apasionada por la música. De mi mamá recibí el amor por la música, de mi mamá he recibido todo el placer por la naturaleza, el entenderme como parte de algo más grande y de crecer en mí una responsabilidad social, ambiental y educativa. Pero de la misma forma, tengo 3 hijas, como te decía, tengo una hermosa esposa y lo son absolutamente todo. Y como te digo que lo son todos, soy muy consciente de cada una de las palabras que digo porque veo a mi hija mayor y encuentro en ella esa alegría, esa creatividad con la que hacemos las cosas. Veo a mi hija, mi segunda hija, y digo qué sabiduría, qué capacidades. Y veo a la menor y encuentro una sorprendente carga de energía. Entonces creo que la familia es ese motor en el cual me puedo apoyar, en el cual decido apoyar todo el tiempo. Pues muchas gracias por este mensaje. A mí, además, o sea, para las personas que vivimos un poco en otra geografía, me gustaría que me hablaras también un poco sobre Fredonia, qué significa Fredonia para ti y cómo, o sea, como muy brevemente, cómo le dirías a alguien que nunca ha visitado Fredonia, qué es Fredonia y por qué vale Claro. hacer esta labor social. Bueno, Fredonia es un municipio entre montañas. Es un municipio entre montañas. Nos encontramos entre unas cordilleras y rodeados por los cerros de los que hablábamos, Cerro Tusa, Cerro Bravo. Pero es un municipio que a pesar de que está muy cerca a Medellín, requiere de muchos apoyos. Avistamos demasiadas necesidades en el territorio. Venir a Fredonia y recorrer las zonas rurales, entregarse a la naturaleza y vivir una experiencia maravillosa.
no van a encontrar mucha tecnología en la zona, no van a encontrar grandes edificaciones en la zona rural, pero van a encontrar montañas, ríos, quebradas, aves, y eso es lo que hace que la gente del territorio esté aprendiendo a valorarlo y esté aprendiendo a amarlo. Venir a Fredonia es reencontrarse con la naturaleza. Ahora creo que es un buen momento para hablar sobre la Fundación Toques de Vida y cómo tú la situarías dentro de esta economía civil de Fredonia. Bueno, creo y siento que la Fundación Toques de Vida, si bien es importante ahora como una organización o una entidad sin ánimo de lucro, creo que es más importante la forma como nace la Fundación Toques de Vida. La Fundación Toques de Vida es un sueño que se construyó en mí desde muy pequeño, pero al llegar a Fredonia, yo soy de Quito, Chocó, llegué a Fredonia hace 15 años y me encontré que muchas de las necesidades que había en el Chocó son las mismas que hay aquí en Fredonia. Y entendí que los niños también tenían una voz y esa voz debía ser escuchada. Crear la Fundación Toques de Vida fue darle voz a los niños y jóvenes de las zonas, para que ellos también se sientan partícipes de procesos de transformación social, ambiental, tecnológica y educativa. La Fundación Toques de Vida en el municipio de Fredonia, más allá de que hemos construido 2 casas, de que hemos mejorado o dignificado las condiciones de vida de muchas familias, sigue siendo un espacio donde llegan los sueños de los niños y pueden convertirse en una realidad. ¿Y cómo sería un día cotidiano de la Fundación? Muy bueno. Un día cotidiano de la Fundación es póngase los zapatos que menos utilice y arranquemos para el campo, arranquemos para la zona rural. En la zona rural vamos a encontrar necesidades, pero también vamos a encontrar gente muy valiosa. Así que caminar, abrazar a las personas, escucharlas. Todavía tenemos adultos mayores que requieren ser escuchados y la Fundación les presta ese servicio de escucharlos, de enseñarles cosas nuevas. Un día con la Fundación puede ser que tomemos telescopios y cámara fotográfica y nos vayamos a una comunidad y decirle a los niños, tomen estas herramientas y miren el mundo que tienen, miren la naturaleza que nos rodea. Entonces, un día de la Fundación puede ser muchas cosas, pero sobre todo un aprendizaje y un contacto directo con las comunidades rurales. ¿Y cuál sería la estructura aproximada de la Fundación? ¿Cuántas personas participan en la organización? Muy bien, buena pregunta. La junta directiva está compuesta por 7 personas. Tiene una junta directiva, pero tenemos un equipo de apoyo. Un equipo de apoyo son esos mismos niños y jóvenes a los que formé hace 7, 5, 6 años y que ahora en sus días libres vienen y me acompañan en las distintas actividades. Sumado a eso, tenemos un gran equipo de más de 239 niños y jóvenes. Cuando te digo de niños y jóvenes, me refiero entre los 8 y los 17 años, que son quienes van desarrollando las actividades conjuntamente en las comunidades rurales. Y en todos estos años, me has dicho que son aproximadamente 15 o 10. eh, 15 años trabajando en fundación, legalmente constituida 6 años, porque no es tan fácil constituir una organización así. sí. Entonces fuimos trabajando, y los años de experiencia nos dijeron, vale la pena formalizarnos. Entonces son 15 años de trabajo continuo. Sí, entonces en todos estos 15 años, ¿qué dirías que son algunos aprendizajes que sería bueno que personas que tienen como un fin común o un anhelo común de crear una organización similar, qué les pudieras decir? O sea, aprendizajes, Bueno, lo errores, primero, un valor claro, muy bien. fundamental. Quiero empezar primero por los errores. Por muy loable que sean tus intenciones y tu misión, debes de entender que no puedes solucionarlo todo y que no puedes decirle sí a todo, así lo decides, porque a veces las circunstancias no son como las que esperas o esperabas y te cambian muchas veces los planes. Esa es la primera, como darle un poquito más de razón a la emoción. Ese es un poquito en la primera. Y un gran aprendizaje es que los niños y los jóvenes
no son solo el futuro, son un presente participativo. Eso es esencial. Siempre los adultos estamos generando soluciones para el futuro, sin contar con aquellas personas que son los que van a estar dirigiendo el futuro. Si nosotros empezamos a educar y a formar desde pequeño a esos nuevos, pequeños y grandes liderazgos, estaremos haciéndolos ya partícipes de las soluciones a los problemas que tanto les tememos o que tanto queremos transformar. Creo que ese es lo principal. Ahora, ya que los niños son tan importantes, o sea, ¿cuál es la manera de darle voz? Yo he visto que en las redes sociales de la fundación efectivamente hay muchos testimonios de niños, se puede ver las actividades que realizan. Claro. O sea, ¿cuál es la propuesta? Si hacer que se viva mejor en el lugar que están viviendo ahora o crear un amor por esta tierra o tienen algún tipo de relaciones con zonas cercanas, regiones cercanas. También hay tal vez una tendencia o una inclinación hacia la universalidad. No sé, estoy fantaseando un poco sobre mi idea de la organización. No, me emociona, sabes que mírame los oídos, me estás emocionando porque este son el tipo de preguntas que hacen que uno valore el trabajo que se ha venido desarrollando. Hace muchos años me di a la tarea de una estrategia llamada Ideas para Cambiar el Mundo. Esta caja me acompaña desde 2014. Llevo 10 años con esta caja. En esta caja están los sueños y los deseos de miles de niños. Y tengo otra todavía más llena. Todo esto son los deseos y las cosas que la gente nos dice, cómo se puede cambiar el mundo. ¿Qué fue darle participación, voz y voto a los niños? Puede decirles, vengan, ¿qué entienden ustedes por desarrollo? ¿Qué se sueñan ustedes en un futuro? Venga, tengo una pregunta para los niños. ¿Cómo pueden ellos verse dentro de 5 años en el territorio? Y me generó mucha tristeza en el 2014 cuando la mayoría de los niños decían que se querían ir, no querían estar allí. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños vienen de familias donde los papás no se profesionalizaron. Entonces, la falta de educación afecta directamente las relaciones intrafamiliares. Entonces, se sucedían algunas situaciones que los niños entendían como nocivas, como negativas. Entonces, empezar a darle voz y voto y decirle, venga, solucionemos un problema del mundo, pero solucionemos un problema de Fredonia. Entonces, tú los veías que escribían que querían hacer puentes en las quebradas por donde tenían que pasar, que querían hacer edificios, que querían hacer muchas cosas. Y eso fue darle voz y voto. Decirles, ustedes tienen la capacidad de soñar soluciones y yo me comprometo a ayudarles en su construcción. Sería como una especie también de crear ese sentimiento de autonomía progresiva, como cada vez si aprendes más y te empoderas más, vas a poder hacer más cosas. eh, Sobre todo con me imagino que los niños de Fredonia no se sienten representados en los medios de comunicación o es muy difícil que ellos se vean a sí mismos en pantallas o algo así, por supuesto estimularía también el trabajo en su propia individualidad, su propia imagen o su imagen como comunidad. Claro. Creo que la clave está en formar lo que se lleva adentro. Cuando te digo formar no me refiero a la educación tradicional, me refiero a la capacidad que tenemos todos nosotros para inculcar en los niños aquellas cosas positivas que hemos aprendido, pero también a sacar de ellos aquel conocimiento, ese tesoro maravilloso que ellos llevan. Los niños son nobles por naturaleza, ellos quieren solucionarlo todo. Si tú vienes a Fredonia y les dices, ¿qué problemas vamos a solucionar? Te quieren solucionar absolutamente todo, hasta problemas que económicamente no están al alcance de nosotros. Pero es decirle a ellos, venga, podemos llegar a donde personas que toman decisiones. Una de las estrategias que me ha servido mucho durante estos años en la fundación es, yo voy a una comunidad rural y tomo fotografías. Y luego vengo y reto a los niños y les digo que me diga dónde son estas fotografías, tiene un premio. Va a poder utilizar una herramienta para estampar una camisa con la imagen que quiera. Tú los ves que se empiezan a recorrer las comunidades y a generar eso que llamamos empoderamiento territorial. Les pido, tráiganme las fotos más bonitas.
y te encuentras con cosas tan lindas como una flor en medio de una zona donde hay basuras, donde hay residuos, y te encuentras con que en medio de la suciedad y del daño encontraron algo hermoso. Eso genera ese sentido de pertenencia y ese arraigo por su propia comunidad. Sí, el trabajo con la pertenencia siempre es muy importante, donde quiera que estemos. Ahora me pregunto, y no sé si será como muy invasivo, si es posible leer algunos de los sueños que hay en esta caja o es como Ay, no, confidencial para ustedes. no, no, ¿Cómo son manejan abiertos, son esto? A abiertos. ver, normalmente los revisitan y van como viendo qué evolución tienen los sueños, si hay algunos que se han cumplido. Tal vez si se cumple un sueño se Sí. saca de la caja o va a otra caja de sueños realizados. Lo que hace es que los niños leen los sueños a personas y los vamos clasificando porque hay sueños que son de orden ambiental, hay sueños que son sociales, hay sueños que son educativos, hay sueños que son, por ejemplo, que se acaben las guerras, hay sueños que apuntan hacia quiero darle casa a la persona menos favorecida. Entonces lo que hacemos es ir clasificando los sueños. Miramos dentro de nuestras posibilidades a cuáles podemos apuntarle. Y cuando cumplimos esos sueños, lo que hacemos es decirle, venga, el sueño no se acabó, porque hay personas que están viviendo también la misma situación. Yo quiero leerte uno. Una persona nos dice que una manera de cambiar el mundo es llevar a Dios en el corazón y ser niños comprometidos y buenos. Llevar a Dios en el corazón y ser niños comprometidos y buenos. Ese es uno. Y acá, para cambiar el mundo siempre habla con la verdad. Entonces, una de las cosas que hacemos es, dentro de nuestras clases y actividades, hablar de lo que es la ética de la comunicación y la importancia de de aprender a decir no lo sé o lo investigo y luego te lo digo. Y escuchen este, por favor. Mi idea para cambiar el mundo es, primero debemos cambiar nosotros y no discriminar sin saber. Debemos evitar la injusticia. No podemos ser injustos sin tener pruebas. Y por último, debemos ir aprendiendo lo que nos muestra el mundo. Entonces, fíjate que cada persona intenta contribuir al mundo, así no nos lleve a la acción, pero expresa que quiere cambiar al mundo desde lo que siente, desde que lo toca. Por eso es importante que ideas para cambiar el mundo siga vivo, siga permanente. Muchas ideas se repiten, por ejemplo, el de acabar la corrupción, acabar con la pobreza, se repiten mucho, pero lo expresan de manera diferente. Sí, yo me pregunto si también, o sea, además de ser sueños y peticiones muy sabias, de alguna manera son abstractas y si hay como un camino también para que estos sueños vayan hacia una concreción, no sé, como este primer paso. La metodología, es la metodología que tenemos. Bueno, y desde que leí tu biografía Bueno, mira, la también, metodología, sí, adelante, perdón. sí, claro. Sí, mira, hay una metodología que utilizamos mucho y es que no se ama lo que no se conoce, pero podemos aprender a conocerlo. Entonces, una de las cosas que hacemos es a partir de procesos de lectura creativa, escritura creativa, pero también propositiva, empezamos a implementar una metodología que nos lleva a identificar la necesidad, luego responder a esa necesidad con nuestras ideas y posteriormente investigamos con profesionales cómo se puede solucionar mejor esa dificultad. Yo creo que esa ha sido la estrategia más exitosa en cuanto a la concreción de muchos de esos sueños y es siempre hay alguien que sabe más que nosotros, acudamos a él, investiguemos, pero no podemos perder la esencia que es transformemos junto a la comunidad. Entendemos que no podemos llegar y regalar soluciones, sino venga, comprenda qué está pasando realmente y juntos construyamos la solución. Y también sé que hay varias organizaciones que los apoyan,
O sea, cómo también coordinan este apoyo. ¿Te gustaría mencionar algunas de estas organizaciones y cómo Claro, verifican el apoyo? claro, un ejemplo muy claro de lo que sucedió con la Corporación El Minuto de Dios, que es quizás una o la corporación más reconocida aquí a nivel nacional. Durante pandemia tuvimos una deserción escolar muy alta. En una sola institución, 29 niños desertaron. En una institución donde no llegaban a los 100, 29 desertaron. Entonces surgió en nosotros la preocupación, entendiendo que estamos en una zona donde tristemente las bandas criminales se están apoderando de los niños para hacerlos parte de sus grupos. Necesitábamos responder de una manera inmediata. Solicitamos a algunas organizaciones el apoyo y logramos conseguir 29 celulares con datos para que los niños retornaran al sistema educativo de manera virtual y al mismo tiempo poder enseñarles otras cosas. En eso fue clave la Corporación del Minuto de Dios, ya que la Corporación del Minuto de Dios nos brindó alimento fortificado en medio de la pandemia y nos brindó elementos de bioseguridad para poder movilizarnos y garantizar que las comunidades tuvieran menos riesgo de contagiarse por la COVID-19. Entonces, miren que eso es una forma que nosotros entendemos como que hay organizaciones que quieren hacer muchas cosas, pero no pueden llegar a todos lados. Venga, nosotros podemos canalizar esa voluntad y si tenemos una misión compartida, nosotros podemos adelantar ese proceso en la zona. Eso nos pasó con la Corporación Minuto de Dios. También tuvimos una alianza con la Fundación Gente Unida, que es muy, muy bonito porque ellos son una institución educativa, son una fundación, pero son una institución educativa. Y nos encontramos que sus metas y las nuestras eran iguales. Así que pudimos llevar educación a varias comunidades utilizando computadores, porque tenemos niños que todavía, aún están escolarizados, no saben manejar un computador, no saben utilizar bien un celular, y pudimos llevar educación a esas comunidades. Esa es una manera como otras organizaciones pueden canalizar su misión y sus objetivos a través de nosotros. Sí, justamente cuando empezamos la conversación nos comentabas sobre qué era Fredonia y bueno, también creo que ahora introduces y mencionas también riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos que tiene la comunidad de Fredonia, los niños de Fredonia, que también hacen y validan y legitiman la labor de la Fundación Toques de Vida? Uno de los principales riesgos es caer bajo el dominio de las sustancias psicoactivas. En estos momentos es quizás, junto a unas oleadas que no son tan permanentes de violencia, es el caer en los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas. Estamos viendo niños iniciados en la drogadicción a muy temprana edad. Y ya un niño cuando entra a los 8 o 9 años ya es difícil que lo pueda sacar de ahí. Ya es difícil que lo pueda sacar de ahí. Hicimos un ejercicio el año pasado muy triste y decíamos, ¿cuántos de los jóvenes a los que conocimos entre el 2010 2014 ya no están? Pero el mismo microtráfico, la violencia, las distintas violencias que se suceden en el territorio son las que nos están quitando la posibilidad de ver esta nueva generación florecer. Y creo que ese es el principal riesgo. Más allá de que hay otros riesgos también porque hay escenarios de pobreza que siguen creciendo, eh, la mala educación sigue aumentando, entonces estamos educando quizás personas que no encuentran esperanza. Y créanme que educar a una persona que perdió la esperanza es, es triste porque no encuentras una respuesta positiva de su parte. Sí, sin dudas, Toques de Vida es una red que motiva mucho la esperanza y por supuesto también es bueno saber que son realistas, ¿no? Y que miran a la realidad al mismo tiempo que miran el ideal. Entonces, desde que yo leí tu biografía, bueno, ya hablamos sobre lectura, hay algunas actividades lúdicas, recreativas, educativas que realizan, pero desde que leí la biografía estaba muy interesada en saber cuál es el papel de la música, qué tipo de música escuchan, si también a lo mejor componen o crean música, cómo usan la música o cómo trabajan con la música en Toques de Vida. Bueno, lo primero que hacemos es
hacer ver a los niños y a las comunidades de que no todo género es malo en su totalidad, porque somos de gustos, entonces la gente sataniza un género y intenta ponderar el otro. Lo que hacemos es analizar las canciones. Yo soy licenciado en español y literatura, entonces una de mis estrategias favoritas es, venga, ¿y por qué no analizamos lo que escuchamos? Y eso nos ha permitido llegar a las comunidades y comprender que muchas de las personas cantan cosas que no entienden. Y el subconsciente nos lleva a actuar de esa manera. Recuerden que lo que repetimos continuamente también modifica nuestra forma de actuar. Y eso pasa con géneros como el reggaetón, pasa con géneros como el rock, la salsa, la balada, la bachata. Pero yo crecí en una cultura de música típica chocuana, escuchar la chirimía, el pasillo, ritmos que no necesitaban un cantante, pero sí un grupo musical que a través de esos instrumentos motivaba a las personas. No aprendí a bailar, ese creo que es de mis debilidades, no aprendí a bailar, pero sí aprendí a ver cómo las personas alrededor de la música expresan lo mejor de ellas, la alegría en las fiestas, ver a los familiares que llegan de otros lugares y cuando llegan dicen, póngame tal canción y uno dice, uy, pero lo primero que pidieron fue una canción en vez de un abrazo u otra cosa. Y en medio de la canción te abrazan, te dicen todo lo bueno que han pasado. Entonces soy de esa cultura donde la música toca vidas, pero al mismo tiempo la música ha salvado muchas vidas. Y eso es en mi natal Chocó. Hay un género musical que me mueve mucho y se llama el vallenato, quizás lo hayan conocido. El vallenato, si bien muchas personas piensan que solamente expresa el amor hacia la mujer y hacia los padres, también expresa el amor hacia la nación. Hay vallenatos que me han enseñado que Colombia merece ser amada y necesita ser amada por cada uno de nosotros, que la igualdad es un derecho, pero al mismo tiempo es una oportunidad de crecer conjuntamente. Entonces, mi vida siempre ha estado rodeada de música, en mis actividades hay música. Los chicos me preguntan, profe, ¿podemos analizar esta canción? Y también lo hacemos porque somos musicales. Si ustedes se fijan, todos somos músicos. Muy de acuerdo en que la apreciación de las artes definitivamente nos conecta con la vida. Y ahora me preguntaría también qué papel tiene la ciencia. O sea, ya nos hablaste sobre el uso de telescopios. Bueno, imagino también que tenga alguna conexión con las asignaturas o los temas que traten en la educación formal y cómo esto lo desarrollan a nivel comunitario, que creo que es lo interesante, ¿no? Que me parece que sería de una manera más libre y lúdica y también escuchando mucho qué le importa a los niños o cuál es la manera en que los niños y adolescentes quieren socializar una especie de un conocimiento. Qué bien. Qué buena pregunta. Para responder a tu pregunta, quiero hacer el siguiente análisis. ¿Sabes por qué a muchos niños no les gusta la ciencia ni las matemáticas? ¿Por qué creen ustedes? Puede responder cualquiera de los que están aquí presentes. ¿Por qué no les gusta la ciencia y la matemática? Si pueden abrir los micrófonos y responder a Francisco. Yo personalmente soy amante de la ciencia. Y, Bueno, eh, yo le digo, yo era un desastre con las matemáticas hasta, bueno, aprobé la carrera porque, pues, de casualidad al final y más. Y en sexto me parece de bachiller, pues di un cambiazo. Tenía todas las preguntas puestas y cambié la hoja. O sea, esa fue mi salida por las matemáticas, ¿no? Pero es porque no se entienden, porque no se comprenden. Yo no entendía nada, por ejemplo, lo que era el cálculo, los límites, las integrales, no lo entendía. Y lo entendí demasiado tarde. O sea que yo creo que fundamentalmente es la forma en que se expliquen. Y, y, y sobre todo, ¿dónde pueden ser aplicadas? Claro, porque tú ves un límite en una pizarra y no entiendes. Un integral no sabes de qué va, hasta que entiendes que dentro de las integrales son espacios y que hasta el universo cabe ahí. Entonces yo creo que es por eso. Esa es opinión personal, experiencia mía. Perfecta. Sí. Va muy relacionado con lo que Augusto acaba de decir. Ni las matemáticas ni las ciencias son malas en sí mismas, sino la manera como las presentamos y la manera como las llevamos a la comunidad. Si yo llevo las matemáticas desde el temor,
desde una ciencia rígida que no permite la creatividad, así mismo los muchachos la van a asumir como algo negativo, aburrido, perezoso. ¿Cómo hemos logrado que la ciencia nos ayude a fortalecer los procesos de la fundación? Hace poco llevamos un telescopio a una de las comunidades rurales que se llama Puente Iglesias. Nos encontramos con adultos de 70, 65, 80 años que nunca habían tomado un telescopio en sus manos. Cuando les pedimos que miraran a través del lente, notamos que lo que era una sonrisa se convirtió casi como en una nostalgia. ¿Y por qué sucedió esto? Porque muchas personas quisieron tener esa oportunidad toda su vida y no la tuvieron. Un telescopio que no es algo de otro mundo. Es una herramienta creada hace cientos de años, 100, más de 100 años. Sin embargo, ahora apenas estamos de mirar por ello. Mirar a través de un lente, de una cámara. Mirar a través de lo que es un microscopio. Lo que intentamos es quitarle ese criterio de rigidez a la ciencia para llevarla a las comunidades y decirles, venga, ustedes pueden conocer. Hace poco hicimos unos sobrevuelos con dron. Tenemos personas que nunca en su vida habían visto unidades de arriba y quisimos mostrarles las veredas de dron. Y se sorprendían al ver cómo las quebradas que rodean la vivienda no venían ni en una línea recta ni en una línea curva, venían en forma de zigzag, venían como brazos sosteniendo la zona donde ellos viven. Y son experiencias muy bonitas, entonces entendemos que la tecnología debe ayudarnos a reconciliarnos con el planeta. Por eso nosotros hablamos de el uso eficiente, sostenible y sustentable de la tecnología como herramientas para reconocer y reconducir una relación humano-planeta que quizás se haya desviado, desvirtuado por un tiempo. Eso es lo principal para nosotros. Y ahora haciendo una pregunta un poco peregrina, me preguntaría si también consideran dentro de este desarrollo armonioso, integral, lo no humano, digamos, la naturaleza o seres que pueden ser vegetales, animales o incluso Bueno, minerales, cómo esto entra dentro del sistema de toques de vida. bueno, esta pregunta me gusta mucho. Hay un proyecto dentro de Toques de Vida, hay un proyecto que se llama Cohabitamos. Cohabitar es entender que mi existencia debe complementarse con la existencia de los otros seres, de los otros otros. Por eso cuando decimos nosotros, significa nuestro, pero también del otro. Eso intentamos hacerle ver a los niños. Venga, no podemos pensar solamente para acá, hay que pensar para todos. El proyecto Cohabitamos busca identificar las especies de fauna y flora silvestre local, pero al mismo tiempo generar unos mecanismos educativos que lleven a la concienciación de las personas. Por ejemplo, acá hay una pérdida de fauna muy notoria y se pierde por atropellamiento vial, pero no es el principal factor de pérdida de fauna. El principal factor es el desconocimiento. Cuando yo digo el desconocimiento, la gente me dice, ¿cómo que el desconocimiento mata? Sí, el desconocimiento mata. Cuando tú desconoces las funciones ecosistémicas que cumple una especie, tú la asumes como una amenaza y el ser humano a las amenazas tiende a eliminarlas. Y eso es lo que pasa con la zarigüeya, eso es lo que pasa con lo que está pasando con el mar, eso es lo que está pasando con los zorroperros, lo que está pasando con los gavilanes o halcones, que la gente al sentir que ellos se llevan algo que les pertenece, los cazan para matarlos. Y entender que cohabitar es decir, nosotros llegamos e invadimos el mar, los forzamos a migrar involuntariamente. Ahora, cuando ellos intentan retomar el territorio sin lastimarnos realmente, nuestra respuesta es algo letal. Entonces, lo que intentamos es crear una cultura, primero, de comprensión de la importancia de cohabitar y posteriormente de, venga, desarrollemos acciones sustentables, donde si yo intervengo en una zona, que el impacto negativo o ambiental sea lo menor posible, pero restablezcamos servicios ecosistémicos a través de acciones ecológicas, sembramos, hemos limpiado quebradas, hemos reforestado algunas zonas que están en depresión prácticamente. Entonces mira que hay una serie de actividades y acciones sociales y ambientales que ayudan a cohabitar de mejor manera. Sí, una especie de empatía extendida también a lo que no se parece a nosotros, pero sin duda interactúa y ayuda a que nuestra vida sea posible.
Bueno, de hecho, es muy inspirador hablar contigo y bueno, en Ratiodeca también tenemos como una misión similar que es unir también convivencia, arte, vida, poesía, ciencia y bueno, también hacemos talleres. Me pregunto si también tienen como este sistema de hacer talleres donde va una especie de experto que también transmite un conocimiento que no es solamente teórico, sino también es práctico y se puede insertar dentro de las vidas cotidianas de quienes asisten. Sí, ha sido poco, realmente ha sido muy poco. Hemos traído en estos últimos años alrededor de 5 personas solamente que nos han podido acompañar. Rápidamente, la experiencia más bonita, Sandra de Bedú, y la conocí gracias a Andrés. Andrés me habló de ella, Andrés Calle, nuestro amigo, me habló de ella. La contacté y le dije, nosotros amamos la fotografía, pero solamente tenemos celulares. Se vino con tremendos equipos fotográficos y puso esas cámaras en manos de los niños. Y a partir de allí tengo estudiantes que siguen amando la fotografía. Porque llegó una persona que jamás imaginaron conocer a sus vidas y les dijo, toma esta herramienta, mire el mundo a través de este lente. Y tenemos jóvenes que suben fotografías hermosas. Muchas de las fotografías, o un 90% de las fotografías que subimos nosotros a nuestras redes, son grabadas por los mismos niños. Niños entre los 7 y 8 años hasta los 17. Y padres de familia que también nos comparten información. Pues ojalá algún día los talleres de Ratiodeca también lleguen a Fredonia y y bueno, podamos Aquí está el cambio, aquí está el cambio. intercambiar de esta manera y también ustedes puedan como estar en Madrid, no sé, y podemos idear algo así. Entonces, yo creo que habría mucho más que conversar, pero ahora, por lo menos de mi parte, me gustaría terminar con una pregunta y es si puedes hablarnos de qué necesidades tiene la fundación para que aquellos que nos escuchen y puedan colaborar, ya sea de manera individual o colectiva puedan hacerlo. También en la descripción del video vamos a dejar todos los contactos de la fundación y una pequeña descripción. Y bueno, si puedes comentarnos sobre esto, cómo quienes te estamos escuchando podemos colaborar con la fundación. Claro, claro que sí. Mira, y nosotros, como les dije, en medio de esta entrevista le he dicho, necesitamos herramientas que puedan llegar a las manos de niños que quizás no tengan la oportunidad directa de verlas o de conseguirlas. Necesitamos poner cámaras fotográficas en manos de los niños, poner telescopios en manos de los niños, necesitamos poner impresoras en manos de los niños, porque es una manera de acercarlos a ese mundo que está a 2 horas de tiempo en carro. Sin embargo, pareciera llegar acá 50 años después. Tenemos comunidades que no conocen un proyector, un videobeam. Tenemos comunidades donde una pantalla táctil es difícil verla, lo más táctil que han visto es un celular. Entonces estamos educando a una, entre comillas, sociedad del conocimiento, restringiéndole las posibilidades de acceder al conocimiento. Entonces creo que esas son las principales necesidades de la fundación, que son herramientas para ponerlas en manos de estos niños y de sus familias. Pero también nos gusta poder llevar a los niños a otros lugares. Por eso cuando hacían la pregunta me sonreía. Yo decía, cuando los llevamos al Museo del Agua en Medellín o al Parque Explora, que estuvimos hablando la semana pasada de eso, mira, llevé a padres de familia al Parque Explora y me abrazaban llorando diciendo que nunca habían tenido una experiencia de esa. Entraron al domo y decían que no sabían que el universo era de esa forma, que no sabían que el mundo era tan pequeño comparado con todo el sistema solar. Entonces uno dice, mira cuánto se han privado estas comunidades de tener acceso al conocimiento. Y lograr la igualdad y eliminar la pobreza y disminuirla empieza también por acceder al conocimiento. El conocimiento te abre las puertas de las oportunidades laborales, pero también de poder disfrutar y conocer mejor. Entonces creo que la principal necesidad es esa, poner cámaras fotográficas, impresoras 3D, impresoras gran formato. Voy a mostrarles un poquito esto aquí. Esto es un cuento creado por los estudiantes para la protección de la fauna. Esto es impreso a gran formato.
y nos toca desplazarnos a la ciudad de Medellín para imprimir y cuesta más ir a imprimir que el valor de los cuentos. Entonces es eso, es como la Fundación Toques de Vida requiere de herramientas e implementos que le permitan llevar y llegar a los niños en las comunidades, masificar las estrategias que venimos implementando. Porque a veces llegamos a una comunidad y podemos atender solamente 13, 14 niños directamente. ¿Qué hacemos con los otros? Los otros cuando ven que tú tomas un telescopio dicen yo también lo quiero. Y entonces para pasar de un lado a otro se hace muy dispendioso. Entonces eso, la fundación necesita ese apoyo. Más que la fundación, las comunidades. Nosotros seremos los brazos y los ojos y los pies de todos ustedes que quieran ayudar a Fredonia. Pues muchísimas gracias por esta conversación, también por hacer ese trabajo de coordinación tan maravilloso y educativo. Y bueno, ahora sí, porque en el chat están impacientes en abrir la conversación contigo, entonces ahora sí todos están invitados a hacer las preguntas que quieran. Ahí me quedan muchas preguntas, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener más conversaciones en el futuro también. Eh, Claro, eh, claro. ¿Quién era? Andrés, ¿quería hacer una pregunta? Sí, yo quiero intervenir un momentico y saludarlos a todos, saludar a Francisco, que estoy muy emocionado. Es que en este momento me ha quedado muy difícil volver a Medellín y no me he vuelto a encontrar con él porque yo siempre lo visitaba cuando iba para Medellín. Pero me pongo muy feliz de saber que se crean estos puentes y que vamos a tener la oportunidad de que de pronto ustedes vengan de allá para acá o que algún día Francisco vaya a visitarlos a Madrid. Eso sería muy bueno. Yo pienso que Francisco es lo que dice Javier Goma, un ciudadano ejemplar. Yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero sobre todo pienso que él está haciendo lo que necesita en este momento el país y lo que necesitan esas comunidades rurales. Ustedes tendrían que conocer la situación, o sea, los campos, como está pasando en España, se están despoblando. O sea, nosotros tenemos, ahora hay políticas para el campo, el gobierno quiere pensar en el campo, sí, pero los campos, la gente ya está, lo que hay son viejos que cuidan unos niños que dejan los padres que se fueron. Tenemos una población migrante inmensa. En el año pasado se fueron 500.000 colombianos, muchos están en España, en Estados Unidos. Entonces, el campo, si ustedes vieran la belleza de esta región, es lo que se llama el trópico de altura. Es una cosa muy hermosa porque es el trópico medio. Yo les he dicho a mis estudiantes que si existe el paraíso debiera haber sido el trópico de altura medio porque es la luz, el sol, el agua, tierras fértiles, son tierras de suelo volcánico con el producto, produce todo lo que uno quiera, es una cosa maravillosa. Pero entonces volviendo a donde Francisco, yo pienso, mm, faltó Francisco hablar de la poesía, porque esa es otra cosa que también ustedes han hecho con los niños. Pero esa formación integral, que es Sí, claro. como si fuera, o sea, yo veo a Francisco parecido a don Simón Rodríguez, que es el, el tutor y el profesor de Bolívar. O sea, él está haciendo con los niños ese acompañamiento de conocimiento de la naturaleza, de acercarse a las plantas, de conocer los animales, de cuidarlos, como Simón Rodríguez. Entonces, si logramos apoyar mucho a Francisco, hablar de esta experiencia, mostrarla, ojalá podamos sacar pequeños videos porque la gente no está ahora viendo un video de 1 hora, sino que ven pedazos pequeños, pero ojalá se pueda divulgar mucho y qué bueno que esto lo vieran en Togo y que lo vieran en otras, que lo vieran en Europa. O sea, qué maravilla, por ejemplo, traer europeos donde Francisco
Y pienso yo, soñando, qué maravilla hacer puentes, por ejemplo, migrantes que hayan llegado a Europa, que muchas veces no saben ubicarse en Europa, que se vinieran para América Latina y que vinieran a apoyar a estas personas. Y lo otro, lo que dice Francisco, también es qué bueno que los niños, o sea, soñemos en que en 4 o 5 años podamos tener un muchacho de estos que esté terminando un bachillerato en Colombia, tenerlo haciendo un curso de inglés o viendo el Museo del Prado o viendo el Jardín Botánico. Entonces, eh, me pongo muy feliz de, de ver a los amigos de Radio Deca llegando a Fredonia pensando en escuchar, en admirar, en darle voz a Francisco, que representa a un montón de muchachitos. Ustedes no se imaginan cómo son de inteligentes. Son eh, unos muchachos que no han tenido oportunidades. Lo que está diciendo Francisco es cierto. O sea, no está lejos no es la selva, no es el Chocó, porque aquí en Colombia hay situaciones 20 veces peor que las que vive Francisco. Pero estos niños, o sea, si logramos que 4 o 5 niños de estos tengan oportunidades, se van a abrir puertas para muchos. Entonces, Claro, claro que sí, estoy felicitaciones seguro. y adelante a los otros, porque sé que hay otros que quieren hablar. Muchas gracias, Andrés, por la intervención y, por supuesto, Andrés también es uno de nuestros contactos en Colombia que nos ha acercado a este mundo. Y bueno, no sé si quieres decir algo, Francisco, o podemos No, dejar no, el micrófono para... sí, no, el que quiera, estoy abierto a responder más preguntas, pero sobre todo, antes de que pase otra persona, es decirle gracias, gracias por esta oportunidad. Aquí le estoy mandando unos videitos a los niños de que estamos en reunión. Le Qué estoy bien. diciendo nuestro mensaje, nuestra voz está llegando a España y está llegando a muchas partes del mundo. Entonces, veo que están muy felices aquí los niños. Sí. Creo que Andrés también te preguntaba por la poesía, que me parece que de alguna Sí, manera el mencionaste implícitamente dentro de los comentarios, pero bueno, si quieres tal vez comentarle a Andrés o... sí, es decirles que yo les decía ahora que cuando repetimos constantemente un mensaje, nuestro consciente y subconsciente se adecuan a él. Lo que hacemos también es decirle a los niños, ustedes tienen voz y podemos ponerle musicalidad a esa voz. Y creamos pequeñas reflexiones, pequeñas poesías. Hemos hecho los intentos de las canciones. Hemos hecho los intentos de las canciones, primero cambiando la letra de una canción ya existente y posteriormente construyendo un mensaje de paz, de amor, de solidaridad con los niños. Entonces tenemos muchos versos que ellos han escrito a la tierra, a los animales, a la naturaleza como tal. Entonces es un ejercicio muy bonito. Siempre hay pretextos para escribir y para inspirarse. Pues ahora sí, si alguien más tiene una pregunta, Augusto, Evelyn, Gabriel, Sí, Evelyn. bueno, primero muchas gracias por la entrevista, gracias Francisco por la labor que estás realizando. Bueno, decirle a Andrés que sí estamos haciendo eso de poner fragmentos en las redes de las entrevistas que hacemos, porque ya sabemos que es la manera más fácil y rápida de llegar a las personas para que luego vean las entrevistas completas, entonces lo estamos haciendo de esa forma. Y una pregunta que tenía para Francisco es relacionada con su propio camino en esta labor que está realizando. En esos momentos de frustración, de crisis, de, digamos, tocar fondo con determinadas situaciones que te pueden sobrepasar,
por lo que ves, ¿no? En donde estás trabajando, en la zona donde estás trabajando, en tu realidad externa y también, bueno, internamente por la carga que tienes, la responsabilidad. ¿Cuáles son esos valores, esos principios o esos pensamientos que te permiten seguir adelante y renovar tus fuerzas y continuar con esta labor que estás realizando? Si los pudieras Antes nombrar. de que nacieran mis hijas, sí, claro, también bonita pregunta. Antes de que nacieran mis hijas, yo me apoyaba mucho. Mi padre ya falleció, pero yo decía, papá, no te quiero decepcionar. O sea, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú y eso me llevó a meterme por caminos que eran difíciles de recorrer. Sin embargo, los pude sacar adelante. Cuando nacen mis hijas, entiendo yo que eso que mi papá me legó, me dejó por herencia, debía continuar. Y entendí que mis hijas también merecían tener un padre como el que yo tuve y quizás mejor. Así que cada momento de debilidad, porque los tengo continuamente, porque se llega a fin de mes, no tengo cómo pagar estas instalaciones, los servicios, comprar los materiales, pero tengo unas hijas que al verlas yo digo, uy, todo esfuerzo que puedo hacer por los otros niños es como si lo hiciera por ellas. Yo veo más de 1000 niños con lo que he compartido durante estos años, veo como si fueran mis hijos, como quien no quisiera tener un buen padre de esa manera. Yo lo veo así, yo lo veo como es mi oportunidad para servir. Y mis hijas son ese gran motor en estos momentos y mis estudiantes también, para seguir haciendo las cosas independientemente de las dificultades que se presenten. Muchas gracias. Sí. Yo quería Andrés, Andrés decir, tiene ¿querías decir algo? otro comentario, Andrés. Francisco, cuénteles que la mamá suya es cantadora. ¿Cuáles son las cantadoras del Chocó? Y cuéntele qué cantan. Claro que sí. Tú nos hablabas de la música. Mi madre es cantadora de alabados. Los alabados son las canciones que cantamos a las personas fallecidas. Y también cantamos a Dios para agradecerle por la presencia terrenal de esas personas durante el tiempo que compartieron con nosotros. Mi mamá fue reconocida hace el día de mi cumpleaños, justamente el día de San Francisco de Asís, fue reconocida como una de las mejores cantadoras de alabados que tiene la región. Y para mí fue un motivo de orgullo porque yo crecí viéndola cantar y que ahora ya más de 60 años, ahora les reconocen eso, que nunca es tarde de reconocérselo, pero ahora se lo reconocieron y digo, esa es mi mamá. Esa fue la mujer a la que yo crecí viéndola cantar, escuchándola, aprendiendo a cantar con ella. Entonces, a pesar de que no tengo la voz de ella, eh, estoy orgulloso de esa señora, esa mujer es mi tesoro, es mi grande tesoro también. ¿Y las hijas cantan o no? No, más que todo están en el diseño de proyectos. Gabriela, mi hija mayor, tiene 13 años y ha tenido la oportunidad de ganar concursos de literatura. Ella escribe cuentos, pero también está en un proceso de diseño un proyecto de educación ambiental y está participando en varias convocatorias con él. Sí. Ahora sí, Augusto. Sí, yo quería así romper la poesía y intentar así hacer cosas, preguntas analíticas, ¿no? O sea, he entendido que Sí. viven como 29 niños, tantos niños, por los ordenadores que han entrado, viven veintitantos niños. Y, y entonces viven allí. Ah, perdón, ¿no se me escucha bien? Ahora sí, ahora sí, Ah, vale. ahora sí. Digo que la pregunta es, ¿viven veintitantos niños? Bueno, mira, nosotros tenemos niños, los niños están distribuidos por toda la zona sur, son más de 16 comunidades, más de 16 comunidades. Tenemos comunidades que están en la parte alta del municipio, en la parte alta es donde más frío hace, donde está todo el cultivo del café. Y tenemos niños que viven en la zona de abajo del municipio, a orillas del río Cauca, que es uno de los ríos más grandes del país. La realidad es, si bien es un Francisco, municipio pequeño,
Sí, Perdóname, dales unos daticos. Fredonia queda más o menos a 1800 metros de altura. ¿Cuántos sí, habitantes tiene 1700, Fredonia? 1700 de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes tiene Fredonia actualmente? Tenemos alrededor de 25.000 habitantes. Mal contados serían alrededor de 25.000 habitantes. Y entonces está el casco urbano y nosotros tenemos pequeños caseríos. Hay cerca de Fredonia hay Eso, pequeños caseríos. Hay un término que es colombiano que se llama vereda, que es como de verdad. un caserío más pequeño o una población dispersa cerca de un pequeño caserío. Entonces, es Sí. muy interesante porque la población queda a 1800 metros de altura y él atiende niños que están en distintas alturas y que van bajando hacia el río Cauca, que tiene más o menos 1000 metros. Pero una cosa, Y es un Exactamente. Muy paisaje bien. de ladera. es que esto es interesante. Vamos, es que entonces los niños no están reunidos en un sitio, están Muy dispersos. bien, no están reunidos en un mismo sitio. Soy yo quien me debo desplazar a los sitios donde ellos están. Ah, ya, 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 ya. Entonces, bueno, esto es mucho más complicado. Sí. Perdón, Augusto, Por eso les decía, algo muy importante. En España, el campesino trabajaba en el campo y vivía en pueblos, pues, los pueblos de la España rural, que eso es muy interesante. Nosotros vivimos en poblaciones dispersas, o sea, hay caseríos, pero los campesinos viven en la montaña y son una casa, está a 20 minutos de otra, y por la noche se ve como un montón de luces pequeñas, como estrellas, se ve todo el campo lleno de pequeñas casitas, pero están dispersos. Sí, pero si no tienes a los muchachos en un colegio, en un recinto, en un espacio concentrados, es dificilísimo. Porque tendrán distintas edades, distintos sexos, y no sé cómo se podrá hacer un seguimiento así, es muy complicado, muy difícil. Distintas circunstancias, tiempos, todo. Es complejidad pura. claro, Augusto, perfecto lo que Anteriormente, acabas de decir. Mira, para decir esto. Por eso para mí es importante conseguir las herramientas y recursos necesarios para movilizarme con otros profesionales a las comunidades. Porque cuando los tratamos de citar, es tan costoso el pasaje que muchos papás no van a enviar a los hijos hasta acá, hasta el pueblo, hasta el centro urbano, porque les sale muy costoso. La plata que pueden utilizar en el transporte les sirve para comprar comida. Entonces, por eso es importante para nosotros movilizarnos a las comunidades y convocarlos a centros semiurbanos más cercanos a ellos, más cercanos a ellos. Pero entonces, perdona, entonces vosotros vais a un centro, vamos a ver un pueblecito pequeño, y ahí se reúnen varios. Y entonces allí Varios, es donde están las actividades claro, así es como lo hacemos, que están programadas de alguna forma. Estas son las que más que rápido están caen. programados. Todo lo demás se demora en cantidad. O sea, finales de mes. Ya, 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 ya. Es muy difícil. Y el aspecto telemático es muy importante para vosotros, claro. Sí. Es bastante, de hecho, hay comunidades que tienen muchos problemas de conexión a Internet. Entonces, muchos de los contenidos cuando los llevo ya descargados. Por ejemplo, yo llevo el computador, llevo el proyector, llevo la tableta, llevo los contenidos descargados, porque acceder a veces a la red se hace muy difícil. Se entrecorta la comunicación, se cae la señal. Y las actividades tienen que ser universales, lógicamente. Si estás tratando con un niño de 14 años y otro de 8 años, tiene que ser una actividad o artística, Diferentes, pero son universal. diferenciadas. Son diferenciadas, sí, son diferenciadas. Son Ah, diferenciadas. diferencial. Actividades son diferenciadas. Por ejemplo, nosotros tenemos actividades que hay transformación de productos, de la madera, por ejemplo. Los grandes pueden cortar madera, pueden lijar madera, pero los pequeños solamente pueden organizar o pegar con cola fría o con pegante, cosas pequeñitas. Los grandes sí pueden entrar a transformar, a construir una cama, una mesa. Entonces son actividades diferenciadas. De hecho, asimismo se abordan los contenidos en la educación ambiental. A los pequeños les hablamos del entorno más cercano, de lo que pueden hacer desde su propia casa. Y con los grandes sí salimos a explorar. Podemos visitar quebradas, podemos visitar ríos, podemos subir lo que es un cerro. un asunto que quería comentar es,
O sea, nosotros en este momento tenemos mucha crisis dentro de los sistemas escolares. Un problema es lo que decía Francisco de la deserción de los estudiantes. Pero en realidad lo que le está haciendo Francisco es como se asoma a un modelo, porque, o sea, los grados, los currículum tienen que cambiar completamente para el futuro. Y ahí me parece muy importante que Gabriel nos apoye, porque el sistema escolar debería ser lectura, escritura, lengua y al mismo tiempo todas estas herramientas tecnológicas y que los muchachos tengan la posibilidad de acercarse al arte, a la cultura, a la ciencia, a la literatura. Entonces, la educación como está pensada, eran un grado detrás de otro, los niños concentrados, eso no funciona ya. Y esto es en una vereda donde uno se puede desplazar caminando a caballo o en una moto. Pero ustedes no se imaginan lo que es en el Pacífico, lo que es en la selva, lo que es en los llanos. Entonces, nosotros con ayudas tecnológicas y con un profesor como Francisco, atendemos un montón de muchachos dispersos y esos muchachos se articulan y esos muchachos producen, esos muchachos se conocen, esos muchachos hablan, graban, entonces es otra escuela distinta. Muy bien. Andrés, algo rapidito, algo importante. Andrés conoció a los niños de los videos que les he compartido, los conoció más pequeños. Se asomaban a una cámara y les daba todo el temor del mundo. Ahora ellos mismos construyen el texto con el cual van a producir los videos. Hay un tema, ay, disculpa, una pregunta, porque aquí, por ejemplo, los niños están escolarizados, creo que ya es el 100%. Entonces, ¿estos niños están escolarizados además de estas actividades o no están escolarizados? No, todos están escolarizados. De hecho, todos los que están aquí están escolarizados y los pocos que estaban desescolarizados ya no se encuentran en el municipio. Eso nos viene sucediendo. Tenemos una población muy migrante. Por ejemplo, nosotros somos un municipio pequeño y tenemos una colonia de más de 1.000 amigos o hermanos venezolanos. Entonces son poblaciones donde los niños vienen sin los documentos, se los tiene en algún hogar infantil o en un centro de primera atención y después empiezan a desvariar y están sin los papeles e incluirlos en el sistema educativo se pone difícil. Entonces a esa población la acompañamos en algunas actividades, pero no es la población objeto nuestra, que son poblaciones que pueden transcurrir 15 días, un mes y se van. Mm. Y fíjense que o sea, es que esto es interesantísimo y lo podemos ampliar y podemos volver a hablar otra vez con Francisco, pero en Colombia hubo un sistema que se llamaba Escuela Nueva, que fue maravilloso, fue premiado y que lo apoyaba el Comité de Cafeteros, pero prácticamente estaba concentrado en la primaria y en una escolaridad que era novedosa para el momento, pero era muy convencional, o sea, grados de 1, 2, 3 de primaria. La escuela nueva tendría que haber pensado en estudios avanzados y en estudios permanentes. Entonces, como que, o sea, ahí vienen un montón de preguntas, porque lo ideal sería que algunos de estos muchachos vayan a la universidad, pero es que la universidad tampoco responde a las necesidades de ellos. O sea, puede que de ahí salga un muchacho que haga medicina, Muy bien, o puede que de ahí salga un muchacho que sea ingeniero, pero lo que necesitamos es que esos muchachos mantengan estudio permanente y estudio continuado, o sea, que hagan oficios, que hagan trabajos que les sirvan para permanecer en el campo, pero al mismo tiempo que sean ilustrados, o sea, muchachos que tengan conocimiento de filosofía, de literatura, de historia, que haya cursos que ahora tenemos estas maravillas de herramientas en internet, en YouTube, en todo esto. Entonces, con un profesor como Francisco al lado, vamos a tener un muchacho que sea un bachiller, que pueda hacer un oficio, que pueda tener alguna entrada de trabajo y que no tenga que irse para Medellín o que no tenga que desplazarse para Bogotá, que no deje el campo, que pueda tener una finca cafetera o una finca con animales y al mismo tiempo que esté estudiando astronomía con Gabriel. Entonces hay que pensar algo creativo para realizar algo creativo, digamos. Hay que ir pensando en eso, ¿sí? Y complejo, Augusto, muy complejo, porque desborda a los modelos convencionales. Bueno, mejor si es así. Para los que somos más inútiles, nos viene mejor la complejidad que las cosas sencillas.
Y es Escritos un poco maestro. caótico, sí, porque, por ejemplo, en Colombia, si uno no tiene un título, entonces no sirve para muchas cosas, pero, por ejemplo, un abogado tiene que tener un título y tiene que cumplir 1, 2, 3, 4, 5 años de derecho. Pero nosotros tenemos, estos muchachos de Francisco saben de ecología, saben de reciclado, saben de oficio, saben de fotografía, bueno, en fin. Entonces, Bueno, entonces ¿cómo tendremos pensar? que seguir al pensador italiano, que ahora no me acuerdo, de olvidarnos de los títulos e ir más al placer de aprender, ¿no? No me acuerdo ahora cuál No, es Perfecto, muy bien. es el la filósofo. escuela del privilegio que tuvo Simón Rodríguez con Bolívar. O sea, Bolívar es Bolívar por Simón Rodríguez. Pero entonces, o sea, que estos muchachos puedan ver como en pequeño lo que es la ilustración, el proyecto de la ilustración, que es cambiar el universo, que el conocimiento los hace libres, que el conocimiento les da autonomía, que el conocimiento los vuelve ciudadanos. Entonces, de un campesino pobre a ser un ciudadano del mundo. Está bien, está bien. Bueno, hay que pensar. Bueno, tampoco hay que ontologizar así las situaciones y condiciones. Creo que también en la fundación se trata de mirar de una manera más creativa cuál puede ser la situación de estas personas, porque hasta ahora creo que Francisco estaba diciendo también que estaba evitando esa mirada más tradicional, esa educación más tradicional y permitiendo que emerja y se fomente en la socialización cotidiana otras maneras de también tener un futuro. A mí me gustó muchísimo esa idea de presente participativo. Un poco cuando que el futuro no nos determine tanto, sí, que el pasado no nos determine tanto, pero tampoco el futuro. Entonces también como si la vida es eso, la vida es un presente, ¿no? Y bueno, así como también hay como ideas muy grandes y muy complejas y que pueden entristecer la vida porque pueden ser sueños muy pesados. Al principio hablaste de esto, ¿no? De que también hay que tener esta paciencia y esta Claro, sensibilidad para el momento presente. Em, pues interesante. muchísimas gracias, Francisco. Imagino y también deseo que tengamos más conversaciones en el futuro. Vamos a quedar atentos también a lo que pase con la fundación y por supuesto, si podemos generar o crear algún proyecto de cooperación. Bueno, ya ahí tenemos a Andrés, a Gabriel, Augusto, Evelyn, que siempre están soñando maneras nuevas de Javier, reconectarnos y conectarnos. y Javier Javier también. también. Y Gracias, alguno más Andrés. hay aquí. Y alguno más hay aquí. Bueno, Estoy seguro. Alguno más seguramente los estoy conozco olvidando ya. algunos nombres. ¿Que Eh, Evelyn quería decir algo antes de acabar? He visto levantar la mano. Sí, quería decirte que el 26 de noviembre vamos a estar comenzando un ciclo que parece que va a ser largo, donde vamos a estar debatiendo sobre la violencia como concepto general y con muchas ramificaciones. Entonces, invitar también a todos los que estamos aquí, si tienen algo que decir al respecto, bueno, las puertas abiertas para que puedan participar. Y nada, gracias Francisco, Juliana y a todos. Espera que Gabriel quiere hablar algo, me parece. ¿Ha levantado la mano así? Sí. Sí, bueno, lo primero, felicitar a Francisco. Es conmovedor, emocionante ver ese entusiasmo con el cual él plantea todas estas inquietudes, toda esa pedagogía tan hermosa con los niños, con la enseñanza. Yo vi que hay una gran pasión por la astronomía, por los telescopios, eso me gusta mucho. Y felicitar a Andrés, porque indudablemente Andrés tiene una visión holística de todo este asunto. Yo acabo de regresar del primer mundo, y así se los dije allá, del primer mundo. El primer mundo tiene unas preocupaciones eh, absolutamente complejas, dificilísimas, que se podrían resolver, digo yo, me atrevo a decir, se podrían resolver compartiendo un poquito más con el tercer mundo. Y precisamente al proponer los viajes de españoles
Colombia y proponer que los muchachos españoles se enteren de estas realidades, de estas situaciones como la que está viviendo Francisco con los niños, hagan sus aportes, porque es la manera de crear un vínculo de ida y vuelta, es decir, un feedback. De manera que yo le voy a poner todo el empeño a Augusto y le voy a poner todo el empeño a Francisco a que sea una realidad esto. Tenemos que llevar niños de acá para que conozcan los museos, los observatorios, los programas educativos en España y tenemos que traer de allá muchachos, muchachas, como lo dije en la presentación en la librería La Fabulosa, para que se enteren de esta tremenda realidad. Es compartiendo como se puede realmente encontrar lo que llamamos un poco de felicidad en el mundo. Es compartiendo. De manera que estoy muy agradecido y te felicito, Francisco, y lo mismo Andrés, y esta oportunidad brillante. Cuentas con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad, escuchar. Es muy bueno, es muy Perdón, bueno. solamente un comentario último que he hablado mucho. Conozco una escuela en Medellín y parte del programa han hecho ya viajes de niños a Florencia, imagínate, Gabriel, y a la NASA. Qué maravilla, Andrés, qué maravilla. De manera que manos a la obra, Andrés, tú eres un gestor cultural desde hace mucho rato que te conozco, tu capacidad didáctica y sobre todo tu filantropía. De manera que pongámonos en la tarea, Andrés. Yo quiero eso. Pues ahora sí, creo que nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a Francisco por animarnos tanto. Creo que es una de las conversaciones donde más intervenciones y preguntas hemos tenido. Y no sé si quieres también despedirte con algunas palabras y así cerramos. Claro que sí, claro que sí. Julián, El nombre de la Julián, fundación es unos instrumentos de paz y transformación social. Esa es la consigna que todos tenemos, no solamente en el pecho, hacer instrumentos que tenemos que estamos aquí para hacer algo más allá de lo que vemos. Nosotros somos capaces de cambiar el mundo en la medida de nuestras posibilidades. Y recordar que a veces nos preocupamos mucho por un futuro que aún no conocemos. Y olvidamos que hay unos agentes, actores principales en un presente. Esos son nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias. Juliana, yo quisiera que le diéramos la palabra a Eduardo Rodríguez, que la semana entrante sale nuevamente para Orocué, viajando por los ríos de Colombia, del Guaviare, para llevar la exposición de la vorágine José Eustacio Rivera. Ese es un ejemplo patético, extraordinario de lo que hemos conversado acá esta tarde, de manera que démosle unos minuticos a Eduardo Rodríguez. Gracias, Gabriel. Gracias, Francisco. Te felicito. Gracias a nuestros amigos de Radioteca. Bueno, yo quería comentarle a Francisco, a propósito de un comentario de Andrés sobre las dificultades de esta educación que hay en toda Colombia, que tenemos aquí en el llano, adentro, un pueblo que se llama, un municipio que se llama Castilla la Nueva. Este municipio lleva 20 años dedicado a gastar todos sus recursos de regalías petroleras en cómo capacitar a los muchachos para tener una población a 30 años o 40 años que sea capaz de vivir sin necesidad del petróleo. Y todo su dinero en recursos de regalía lo ha invertido en todo lo que tiene que ver con conectividad y con el desarrollo educativo de los niños desde la menor infancia. Desde los 4 o 5 años los niños ya tienen su portátil que se les da por parte de la alcaldía. Sus cursos son súper especializados. A los 8 años ya están haciendo programación. El año pasado estábamos participando en un proyecto para trabajar con los niños de primaria en todo el tema de inteligencia artificial y con los grandes en bootcamps tecnológicos para poder hacer software especializado con miras a empresas. Entonces, a mí sí me gustaría de pronto tener un contacto con Francisco porque sería muy bueno de pronto hacer un nexo entre Fredonia y Castilla para que los niños de pronto un grupo puedan venir
o se aporte toda esta experiencia que ellos han desarrollado en este tema de desarrollo tecnológico, utilizando todos los equipos y todas las cosas nuevas, pero son muy abiertos a apoyar a otros municipios que están necesitando también avanzar en este tema. Entonces, que dejo abierto ahí mi posibilidad de hacer el enlace. Lo otro, Gabriel, lo otro, Francisco, es que la única vez que estuve en Fredonia fue hace 30 años, gobierno del presidente César Gaviria. Tú no siquiera habías llegado a Fredonia. Y fuimos a ver, yo estaba en la presidencia, estábamos en la Secretaría de Prensa y nos tocó ir a Fredonia porque el presidente, esto es una anécdota, quería ir a Fredonia y fuimos a Fredonia a ver qué podíamos hacer. Y lo único fue hacer una reunión en el colegio y pintar unas paredes, porque pues, y como anécdota especial es esos amaneceres de Fredonia en las mañanas, ver las montañas, ver desde el parque principal esos La balcones. niebla, la niebla. Sí, la niebla, eso para mí era, nunca lo olvidaré, tendría unos 10.000 habitantes o menos de Fredonia, pero hay un punto que no olvidaré de cómo era pequeña y cómo era la vida casi del siglo XIX o XVIII, y es que eh, cuando quisimos armar la mesa principal, la principal preocupación de las señoras de Fredonia era qué iba a ir en la mesa principal, qué mantel iban a poner. Y entonces yo dije, sí, pues hay un mantel, sí, consigan un mantel. Les dije, y me dijeron, no, 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 pero es que es el mío, el de fulanita. Todas querían, pues tuvimos que hacer un concurso de manteles de 2 días, con preselección, no sé qué, y luego con jurados y todo para escoger el mantel que finalmente se pondría en la mesa principal donde iba a estar el presidente sentado. Duramos 3 días, escogimos el mantel con la mala fortuna de que hubo un accidente grande, murieron unos senadores de Antioquia y el presidente César Gaviria nunca pudo llegar a Fredonia. Y yo me quedé con los 3 días gastados escogiendo manteles, diciéndoles que lo guardáramos para la próxima semana, que de pronto volviera. Eso fue una anécdota de lo que era ese municipio antioqueño del siglo pasado, pero del siglo, parecía casi como del siglo XVIII, la situación. Reitero los agradecimientos a todos y bueno, ya están contactados y bueno, nos vemos en una próxima conversación. Muchas gracias, Francisco, Augusto, Andrés, Gabriel, Gracias. Evelyn, Eduardo.